¿Qué tal, compañeros? En el día de hoy el tema que vamos a ver es circulación pulmonar, edema pulmonar y líquido pleural. Y pues en esta ocasión vamos a analizar las presiones en el sistema pulmonar, el volumen sanguíneo de los pulmones, este flujo sanguíneo a través de los pulmones y su distribución, el efecto de los gradientes de presión hidrostática sobre el flujo sanguíneo, la dinámica capilar pulmonar y el líquido en la cavidad pleural. Como tenemos entendido, la sangre oxigenada llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y sale por medio de la arteria pulmonar, entra al pulmón, genera una ramificación alrededor de del alvéolo, y después de ahí sale por las venas pulmonares de vuelta hacia la aurícula izquierda y pasa al ventrículo derecho, y esta sangre ya es eyectada hacia la arteria aorta. Cabe mencionar que existen dos circulaciones, una de bajo flujo pero de alta presión y que lleva sangre arterial hacia la tráquea, árbol bronquial, capas adventicias de las arterias y venas pulmonares, y la segunda es de alto flujo y es de presión baja, suministra sangre venosa a los capilares alveolares y añade oxígeno y extrae dióxido de carbono. El sistema circulatorio pulmonar se compone por vasos pulmonares, vasos bronquiales, que transportan sangre oxigenada y los cuales vascularizan los tejidos de soporte de los pulmones, como el tejido conjuntivo, tabiques y bronquios, y vasos linfáticos. Este último, los vasos linfáticos contribuyen a prevenir el edema pulmonar al retirar parcialmente por medio de estos conductos partículas que entran a los alvéolos, también tejidos pulmonares y proteínas plasmáticas. Presiones cardiopulmonares. Veamos que la presión en el ventrículo derecho durante la sístole es alrededor de 25 milímetros de mercurio y durante la diástole es alrededor entre 0 a 1 miligramo de mercurio, mientras que la presión sistólica de la arteria pulmonar es igual de a 25 milímetros de mercurio y la diastólica en la arteria en ella es de 8 milímetros de mercurio. Y aquí podemos observar cómo en el proceso de diástole hay una caída de la presión del ventrículo derecho al momento de cerrar las válvulas. Y tenemos una presión arterial pulmonar media de 15 milímetros de mercurio, que es la media entre la diastólica y la sistólica. Aproximadamente el 9% del volumen sanguíneo se encuentra en los pulmones. Alrededor de 400 mililitros lo constituyen, y estos mismos funcionan como reservorio de sangre, pues en cuestiones como una hemorragia puede ser compensada por el desplazamiento de sangre de los pulmones hacia los vasos sistémicos. La insuficiencia del lado izquierdo del corazón o el aumento de la resistencia al flujo a través de la válvula mitral, ya sea por una estenosis o una insuficiencia mitral, causa que la sangre quede estancada en la circulación pulmonar, aumentando el volumen hasta un 100%. Habitualmente solo tiene efectos leves circulatorios sistémicos. Es necesario para una aireación adecuada que la sangre se distribuya a los segmentos en que los alvéolos estén mejores oxigenados. En los vasos sistémicos, cuando hay una concentración de oxígeno, se produce una vasoconstricción, y cuando hay una menor concentración de oxígeno se produce una vasodilatación. En los vasos pulmonares sucede lo contrario. Cuando hay una menor concentración de oxígeno se produce una vasoconstricción, y cuando hay una mayor concentración de oxígeno una vasodilatación. Es decir, que si algunos alvéolos están mal ventilados y tienen baja concentración de oxígeno, los vasos locales se constriñen, desplazando la sangre a zonas mejor oxigenadas donde hay menos oxígeno a donde hay más. La presión arterial de una persona de pie puede ser hasta de 90 milímetros de mercurio mayor que la presión a nivel del corazón, y esto es debido a la presión hidrostática, que es el peso de la propia sangre en los vasos sanguíneos. Estas diferencias de presión tienen efectos profundos sobre el flujo sanguíneo, y es por ello que se considera el pulmón está dividido en tres zonas, con diferentes patrones de flujo sanguíneo.
Existen dos fuerzas en los capilares pulmonares. La primera es la presión capilar pulmonar y es la que mantiene a los capilares distendidos. Del lado derecho tenemos la presión del aire alveolar y esta mantiene comprimidos los capilares. Es importante mencionar que cuando la presión del aire alveolar es mayor a la presión capilar pulmonar, los capilares se cierran, no hay flujo sanguíneo. Y cuando la presión capilar pulmonar es mayor que la presión del aire alveolar, el capilar que está abierto. Como podemos observar del lado derecho en los pulmones tenemos un vértice y una base. En la porción superior de los pulmones la presión arterial es 15 milímetros de mercurio menor en relación al nivel del corazón y en la base tenemos que es 8 milímetros de mercurio mayor en relación al nivel del corazón. Como mencionamos antes, siempre que la presión del aire alveolar sea mayor a la presión capilar pulmonar, no hay flujo, los capilares se cierran y en diferentes situaciones podemos encontrar tres posibles patrones de flujo sanguíneo. El primero es llamado zona 1 y este se caracteriza por la ausencia de flujo durante todas las porciones del ciclo cardíaco en sístole y diástole. Continuando con la zona 2, en este existe un flujo sanguíneo intermitente, hay un flujo en sístole pero no en diástole. Y por último tenemos la zona 3, que es donde existe un flujo sanguíneo continuo en sístole y diástole. En los vértices existe una presión intermitente, mientras que en las bases hay un flujo continuo con una presión alta. Cuando se realiza ejercicio se puede pasar de un patrón 2 de flujo a 1,3 en los vértices pulmonares. Al realizar actividades físicas aumenta de 4 a 7 veces el flujo pulmonar y este flujo se acomoda de tres formas. El primero es aumentando el número de capilares abiertos, el segundo es distendiendo los capilares y aumentando la velocidad de flujo y normalmente con estos dos mecanismos se disminuye la resistencia vascular periférica, la presión alveolar pulmonar aumenta poco y esto evita un aumento brusco de la presión capilar pulmonar, evitando un edema. Y por último, el último mecanismo es aumentando la presión arterial pulmonar. Y pasaremos a hablar de dinámica pulmonar y para ello tenemos que recordar que en los pulmones existe una microcirculación. Asimismo, existen unas fuerzas que regulan el paso del líquido que llamaremos fuerzas de Stirling. En este caso la representaremos el líquido con peces. La comida va a representar, como vemos en la imagen inferior, la comida va a representar la presión coloidosmótica intersticial, las redes van a representar la presión coloidosmótica oncótica del capilar, que en este caso son las líneas rojas. Los gases, sin embargo, representarán una presión hidrostática intersticial, ya que se opone a la salida del plasma, en este caso los peces. Otra fuerza existente en los capilares es la presión hidrostática, que representaremos con este tiburón. Y esta favorece la salida del plasma y es por ello que al huir los peces tratan del tiburón, tratan de salir del capilar. Del lado superior izquierdo vemos cómo se representa este equilibrio en los tejidos periféricos, pero también del lado derecho vemos las variaciones en los tejidos pulmonares. Como sabemos, las paredes alveolares están tapizadas de capilares y estos tienen una presión aproximadamente de 7 milímetros de mercurio. Esta presión de filtración genera un ligero flujo continuo de líquido de los capilares hacia los espacios intersticiales. Por último, vamos a mencionar qué es lo que impide que los alvéolos no se llenen de líquido en condiciones normales. Y como sabemos, existe una ligera presión negativa en los líquidos intersticiales y pues siempre que aparezca algún líquido adicional será aspirado hacia el intersticio pulmonar a través de pequeñas aberturas y de aquí será transportada hacia los linfáticos pulmonares. El edema pulmonar es la acumulación de líquido en intersticio y alvéolos
Y esto puede ser causado por dos cosas. La primera es el aumento de la presión capilar pulmonar, ya sea debido a una insuficiencia cardíaca izquierda o alguna valvulopatía mitral. Y la segunda, debido al aumento de la permeabilidad pulmonar, que puede ser causada por infecciones como una neumonía o gases tóxicos como el gas cloro. Este aumento de la permeabilidad provoca que proteínas como la albúmina y, como tenemos entendido, esas proteínas tienden a retener líquido, salgan al intersticio mediada por los factores antes mencionados, causando un aumento de la presión coloidosmótica intersticial. Entonces, existe un aumento neto de la filtración capilar hacia el intersticio, lo que hace que el líquido se vaya al intersticio y alvéolos y por lo tanto no hay hematosis. Y pues tenemos que en el edema agudo la presión capilar pulmonar aumenta superior a los 28 milímetros de mercurio y teniendo como un factor de seguridad agudo contra el edema de 21 miligramos de mercurio. En el caso del edema crónico, la presión capilar pulmonar aumenta más de 50 milímetros de mercurio. Y este proceso se desarrolla durante, si este proceso se desarrolla durante 2 semanas, en este caso los pulmones se vuelven más resistentes al edema porque los vasos linfáticos se expanden para aumentar su capacidad de retirar líquido de los espacios intersticiales. Se puede producir un edema pulmonar en un plazo de horas, en tan solo 20 a 30 minutos si la presión capilar aumenta de 25 a 30 milímetros de mercurio, y si la presión capilar pulmonar aumenta de manera ocasional hasta 50 milímetros de mercurio, puede producir la muerte en menos de 30 minutos por edema agudo de pulmón. El espacio pleural también es denominado espacio virtual, ya que este es tan estrecho que no es un espacio físico evidente, y a través de la membrana pleural trasudan pequeñas cantidades de líquido intersticial hacia él. Estos líquidos arrastran proteínas tisulares, lo que le da una característica mucoide. El exceso de líquido de la cavidad pleural es extraído mediante bombeo por los vasos linfáticos, que se abren desde la cavidad pleural hacia el mediastino, la superficie superior del diafragma y las paredes laterales de la pleura parietal. Es necesaria una fuerza negativa al exterior de los pulmones, que es proporcionada por el espacio pleural normal, y la causa básica de ello es el bombeo de líquidos desde el espacio pleural por los linfáticos. La negatividad de la presión del líquido pleural mantiene los pulmones normales traccionados contra la pleura parietal de la cavidad torácica. El derrame pleural es análogo al edema en tejidos y también se denomina edema de la cavidad pleural. Y los mecanismos que propician la formación de un derrame pleural son la obstrucción linfática desde la cavidad pleural, el aumento de la presión capilar, la disminución de la presión coloidosmótica, ya sea por proteínas, el aumento de la permeabilidad capilar, también ya sea por infecciones o cualquier otra causa de inflamación de la cavidad pleural. Y bueno, compañeros, esto sería todo por esta ocasión.